Bueno, buenas tardes chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe, hola. Sí, se escucha. Bueno, díganme cualquier inconveniente y coméntenmelo, ¿eh? Vamos a hacer como siempre, es decir, como siempre que les he dado alguna clase yo. No me molesta que me interrumpan en cualquier momento por algo que no entienden, se lo explico nuevamente. O si no, yo voy a tener que darles hoy un previsión y constitución previsión, que es una cuenta, y otro grupo de cuentas que es el patrimonio neto. Es decir, si quieren damos previsión, si quieren, vamos a dar previsión y constitución previsiones. Hacemos un altito, ahí ustedes me hacen todas las preguntas, pero si me quieren interrumpir durante la clase no hay problema, y después seguimos con la cuestión del patrimonio neto. Bueno, previsiones ustedes ya, el concepto de previsiones ustedes ya lo tienen claro, digamos porque creo que desde Sistema de Información 1 lo vienen viendo. ¿Qué es lo que es una previsión? Acá sí que el nombre le está diciendo de qué se trata esto. La previsión es un cargo que se hace, o un quebranto que se hace en el ejercicio, y es un cálculo estimativo para prever alguna situación que puede o no ocurrir. O sea que es un cargo que yo hago un cargo que yo hago al cuadro de resultado como constitución previsión de, y que la he calculado estimativamente, previendo algún hecho que puede llegar a ocurrir o un evento que puede llegar a ocurrir o no. Digamos, tiene que haber, por supuesto, ya van a ver más adelante, que tiene que haber una probabilidad de ocurrencia y una probabilidad de cálculo. Es decir, yo no voy a previsionar, digamos, lo que se me ocurra, sino que tengamos que tener alguna base razonable en cuanto a la ocurrencia del evento que yo estoy previsionando y que cargo el cuadro de resultado, y también de la posibilidad de objetivamente darle un número. Entonces, desde ese punto de vista, sabiendo ya cuáles son las previsiones, tenemos dos tipos de previsiones: las previsiones de activo y las previsiones de pasivo. Las previsiones de activo generalmente se dice que son regularizadoras de la cuenta del activo, y las previsiones son propiamente, y las de pasivo son propiamente previsiones de pasivo. Dice que las previsiones de pasivo, si se fijan ustedes ahí, dice que no forman parte de los compromisos, y si los eventos previsionados ocurren, se transforman en deudas. ¿Está? O sea, que a la fecha de cierre del estado contable la previsión no es un compromiso, no es una deuda, no le debemos nada a nadie. Pero si ocurre el evento que nosotros habíamos previsionado, una constitución para despido, por ejemplo, ¿qué ocurre? Tenemos una obligación, o nos surge ya una obligación hacia los empleados o hacia a quien le debemos la indemnización. ¿Se dan cuenta? O sea que en el momento que está como previsión, no es un compromiso, y sí se convierte en compromiso cuando el evento que hemos previsionado ocurre. Distinto es cómo funciona la previsión de activo. Las previsiones regularizadoras de activo, dice, originan disminución del activo si el hecho previsionado ocurre. O sea, que cuando la tenemos regularizadora de activo y el evento previsionado ocurre, ahí se produce una disminución de activo. Tenemos, supongamos, deudores por ventas, 100 pesos. Y tenemos 100 pesos y decimos, vamos a hacer una previsión para los deudores incobrables de 10 pesos. ¿Está? Entonces, ¿en cuánto nos quedó el total del rubro? El deudor por venta por 100 menos la previsión por 10, nos quedó 90. O sea, se produce lo que yo les comento, una disminución de activo. O sea que recuerden que cuando son de pasivo, cuando el evento ocurre o tenemos que hacer uso de la previsión, se produce en ese momento una deuda. Y las previsiones regulatorias de activo, cuando las utilizamos, se produce una disminución de ese activo. Eso ténganlo en cuenta, porque de ahí partimos para
algunos otros conceptos. Fíjense, entonces, tenemos dos tipos de previsiones para la reexpresión. Ahora vamos a hablar para la reexpresión. Tenemos previsiones expuestas que no se reexpresan, ¿se acuerdan? Rubros expuestos no se reexpresan, y previsiones no expuestas que se reexpresan. Vamos a ver cada una de ellas y se van a dar cuenta cuáles son las que son expuestas y cuáles son las no expuestas. Sigan viendo y dice previsiones expuestas en el activo. O sea, las que van a producir, yo les dije, cuando están en el activo, una disminución del monto del activo. Dice, no se reexpresan, están en moneda de poder adquisitivo de cierre. Previsión expuesta. ¿Cuál es una previsión expuesta? La que está regularizando un rubro expuesto. O sea, deudores por venta, sin cláusula de ajuste, sin actualización y sin interés explícito, es un rubro expuesto. Por lo tanto, la previsión sigue la trayectoria del rubro principal que está regularizando y por lo tanto entonces es también expuesta. O sea, siguen, si el rubro es expuesto, la previsión también es expuesta. Entonces, la previsión para deudores incobrables en el activo es el ejemplo clásico que tienen ustedes para, del tipo de previsiones expuestas. ¿Qué características tienen? El uso. El uso dice no se reexpresa. Cuando yo uso la previsión no se reexpresa. ¿Por qué? Recuerdan que el contador Ponzo les había comentado cuando había el estado de variación de capital monetario, este tenía el sentido de que iba a producirse una registración en ese estado cuando hubiese una relación entre un rubro expuesto y un rubro no expuesto. ¿Ah? Entonces, el uso, si ustedes usan una previsión que ya dije que es expuesta, que es una previsión expuesta, porque regulariza el rubro deudores por venta, que es expuesto, si yo utilizo eso, que hago previsión para usarla contra deudores por venta, estoy utilizando dos cuentas expuestas. Por eso, cuando la uso, no me produce ninguna variación en el capital expuesto. Por eso dice, no se reexpresan. Ahora fíjense, dice constitución. Se reexpresa desde la fecha de constitución. ¿Por qué? Porque desde esa fecha se produce un cambio en el capital expuesto. De nuevo les doy el ejemplo para que ustedes lo vean más claro, la previsión para deudores incobrables. Tenían el caso de recién, deudores por venta, 100 en el estado de situación patrimonial. Ustedes quieren decir cuál es el capital expuesto y cuál dicen, es 100 porque está formado por deudores por venta que es expuesta. Ahora, si yo hago una constitución previsión, como en el caso anterior que yo les dije de 10, ¿qué es lo que pasa? Se produce un cambio en el capital expuesto. Porque hago constitución previsión del cuadro de resultado, o sea que es una cuenta no expuesta, contra, digamos, la cuenta expuesta, constitución previsión a previsión. Entonces ahí estoy moviendo una cuenta expuesta con una no expuesta. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo, mejor dicho? Y del momento que la constituyo. Del momento que la constituyo, disminuyo el capital expuesto. Si digo que tenía deudores por venta en 100 y en algún momento determinado constituyo una previsión por 10, produje una disminución del capital expuesto a 90. Lo disminuí en 10 pesos. ¿Se dan cuenta por qué entonces la constitución de previsión tiene como fecha para reexpresarse desde el momento de la constitución? Por ese motivo. Desde ese momento, la constitución previsión me disminuye el capital expuesto porque me disminuye deudores por venta, por lo tanto, entonces, desde ese momento se produce un movimiento del capital expuesto. Vamos a ver previsiones no expuestas en el activo, ¿no es cierto? Dice, se reexpresan en general, salvo que estén calculadas al cierre. Estamos hablando siempre de la cuenta previsión. Se reexpresan en general, salvo que estén calculadas al cierre.
vamos a suponer, digamos, estamos con bienes de cambio, que es un rubro no expuesto. Si bienes de cambio está a valor histórico, digamos, o un valor anterior al cierre, estará, por supuesto, la previsión regularizando esa cuenta en un valor también, porque es un porcentaje de la previsión de bienes de cambio, estará también en una fecha anterior al cierre. Pero si está a costo de reposición, la previsión para bienes de cambio estará en moneda de cierre. ¿Por qué? Porque el rubro principal está en moneda de cierre. Es decir, siempre la previsión sigue la misma trayectoria, el mismo rumbo que la cuenta principal. Entonces, esta, como es una cuenta no expuesta, van a ver que puede estar a la fecha de cierre, si en el ejemplo es bienes de cambio, está a costo de reposición, por lo tanto la previsión estará también sobre un porcentaje sobre ese valor y por lo tanto también estará el cierre. Y si estará en una fecha anterior al cierre, deberá expresarse el cierre igual que bienes de cambio, el rubro que regulariza, y siguiendo siempre la misma proporción. Ejemplo, ahí ya se lo puse, sigue el mismo curso del bien que regulariza. Ejemplo, la previsión para bienes de cambio. Constitución previsión surge por diferencia entre, o sea que ahí tenemos que ver cómo surge la constitución previsión de, estaba diciendo sobre bienes de cambio. La constitución previsión entonces de bienes de cambio, recién les dije de la previsión, cuenta patrimonial, regulariza bienes de cambio, sigue la misma trayectoria de bienes de cambio, puede estar el cierre, si bienes de cambio está el cierre, en moneda de cierre, si bienes de cambio está en una fecha anterior al cierre, la previsión la llevaremos a fecha de cierre también, igual que el rubro que está regularizando. Ahora, ¿qué pasa con la constitución previsión? Surge por diferencia entre, fíjense en ustedes, el saldo inicial de bienes de cambio, que es el final del ejercicio anterior, lo reexpreso por un año. El uso es la proporción del uso reexpresado al cierre. ¿Qué es la proporción del uso reexpresado al cierre? Si yo tengo contablemente bienes de cambio por 10 y utilicé una previsión por 10 pesos, y utilicé una proporción de la previsión, que la saco sacando la previsión, sacando qué porcentaje de la previsión usé, y esa proporción se la aplico a la existencia inicial llevada al cierre, para que sea la proporción que usé, pero en moneda de poder adquisitivo de cierre. Porque si yo digo, usé el 10% de la previsión, pero de la previsión que está en el estado contable sin reexpresar, la moneda es de ese momento. Yo tengo que saber todo esto a moneda de cierre. Si al saldo inicial yo lo llevo al cierre, yo me fijo en la proporción que usé, pero en moneda de cierre. O sea que puedo yo usar la proporción sobre el valor reexpresado que ya tengo ahí en el punto anterior, en el saldo inicial. Es decir, yo el saldo inicial lo llevo al cierre, digo que utilicé un 10% de la previsión, entonces saco el 10% de ese monto de previsionado llevado al cierre. Entonces el uso está en moneda de cierre. El saldo final está reexpresado de la cuenta patrimonial. El saldo final, ¿de dónde lo saco? De la cuenta patrimonial que ya está reexpresada. Entonces, la constitución me surge por diferencia. Este tema así de la constitución, previsión, ya lo van a ver, o mejor dicho, ya lo estamos viendo, es pura y exclusivamente el movimiento de la cuenta. Una cuenta empieza con un saldo inicial, le restan el uso, le suman la constitución y llegan al saldo final. Si ustedes se fijan en cualquier mayor de estas cuentas es un saldo inicial, con ese empiezo, uso, menos uso, porque resto si lo usé, hago una constitución, si la aumento porque voy a hacer una constitución de la previsión, y llego al saldo final.
Entonces, esto es exactamente la reexpresión de esos movimientos que ha tenido la cuenta. Empiezo, fíjense, con un saldo inicial, lo reexpreso por todo el año para llevarlo al cierre, saco una proporción que lo usé, si hice uso de esa previsión, una proporción, pero llevada a moneda de cierre, el saldo final, que yo ya lo tengo cuando reexpresé bienes de cambio en el estado de situación patrimonial, entonces la constitución me va a surgir por diferencia. Así funciona entonces la cuestión de las previsiones y la constitución previsión. Vamos a ver ahora entonces las previsiones de pasivo. Dice, se reexpresa si está en moneda anterior al cierre, previsión para juicio. Por ejemplo, para que ustedes se fijen. La previsión para juicio puede, si nuestro departamento legal, nuestro asesor legal, ha tenido la precaución de ir siguiendo este juicio, digamos, día a día o actualizado, podemos tener que esa previsión esté calculada al cierre según el asesoramiento legal que hayamos tenido, que nos haya dicho que la demanda a la fecha de cierre asciende a X cantidad de pesos. Pero puede que no sea así, que a lo mejor, digamos, el monto de la previsión no esté a moneda de cierre y por lo tanto lo tendremos que reexpresar a moneda de cierre. Esa es la cuenta previsión. Dice, la constitución. ¿Cómo hacemos para la constitución previsión, que es la cuenta de resultado? Dice, se obtiene por diferencia. ¿Está? Igual que todas las que hemos estado haciendo, van a ver que las constituciones se obtienen por diferencia. ¿Y cómo es esa diferencia o de dónde surge? Dice, saldo inicial reexpresado al cierre, el uso reexpresado desde el uso hasta el cierre, y la constitución surge por diferencia. Saldo final, el saldo reexpresado de la cuenta patrimonial. O sea que tenemos de nuevo el movimiento típico que yo les digo, el saldo inicial, menos el uso, más la constitución, menos el saldo final. Siempre la constitución es el dato que ustedes están buscando, la constitución reexpresa el dato que están buscando. Por eso el saldo inicial lo reexpresan por un año, el uso, acá lo utilizan al uso, lo reexpresan el uso desde el momento del uso hasta el cierre, y luego le restan el saldo final, que es de la cuenta patrimonial reexpresada. Y fíjense que tiene una diferencia con la cuestión de previsión de deudores incobrables. Previsión de deudores incobrables se ajusta desde la constitución de la previsión. Y acá, digamos, el uso, digamos, no se reexpresa y la constitución en previsión de deudor incobrable desde el momento en que se constituye. Y acá, digamos, ¿qué pasa? Yo el uso lo ajusto o lo reexpreso desde el momento del uso, porque desde el momento del uso se me va a producir en mi estado contable un movimiento en el capital expuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo la tengo que usar a la previsión, me va a mover una cuenta de pasivo, ¿no es cierto?, expuesta, o caja expuesta. Supongamos que salió el juicio, lo hemos perdido, y por lo tanto la previsión, la indemnización por despido la tenemos que pagar. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Previsión, indemnización por despido a caja. Entonces, vemos que desde ese momento, previsión que era una cuenta que era no expuesta contra caja que es expuesta, se produce una variación del capital expuesto y por lo tanto se debe reexpresar desde ahí hasta el cierre del uso. O si la quedamos debiendo, será la previsión, en vez de contra caja, contra un gasto a pagar también expuesto. O sea que
estas dos cosas. Cuando lo usamos en previsión para deudores incobrables, hicimos la constitución para la previsión de deudores incobrables, la relación de la fecha de anticuación de la partida es como consecuencia de que se produce un movimiento de capital expuesto cuando constituimos la previsión de deudores incobrables. En este caso, también tenemos en base ese criterio, cuando se produce un movimiento del capital expuesto, que es cuando usamos la previsión, que nos da un movimiento de caja porque pagamos la indemnización o una deuda expuesta porque se la debemos al empleado, también desde ese momento se produce la reexpresión porque de ese momento se produce una variación de capital expuesto. Dice, el uso se reexpresa desde la fecha del uso, pues desde ese momento tiene relación con un rubro expuesto, ejemplo, caja o un pasivo expuesto. Bueno, eso es lo que tengo que decirles en cuanto a previsiones. ¿Tienen algún inconveniente ahí? ¿Quieren preguntar algo sobre este tema? Profe, una consulta, buenas tardes. Sí, señorita. ¿Puede suceder que las previsiones por el activo genere un aumento en el mismo o solamente produce que disminuya? A ver, vamos a intercambiar ideas, digamos. Dígame por qué me hace esa pregunta y por qué piensa que aumenta alguna previsión. Algo se le debe haber cruzado por la cabeza para preguntármelo, ¿no es cierto? Pero para que intervengamos más y saquemos conclusiones entre todos. ¿Y no podría suceder que ocurra un evento que sea beneficioso y que nos haga aumentar el activo de nuestra empresa? ¿O eso sería como no sucede eso? En un momento, existieron previsiones de activo, pero propiamente de activo, pero luego con el tiempo no se realizaron o no se utilizaron más. Si usted se pone a ver las previsiones de activo, generalmente va a ocurrir lo que yo les digo, cuando ocurre el evento va a disminuir el activo. Previsión de deudores incobrables tiene por 100. Piensa que va a haber una incobrabilidad de 10 pesos, hace la constitución y ya la cuenta neta deudores por venta es de 90. 100 menos 10 de previsión. Bienes de cambio lo tiene por 100, vamos a suponer lo mismo. Lo tiene, digamos, la previsión la tiene por roturas, porque trabaja con elementos frágiles. Y entonces se produce una rotura. Se produce la rotura y ¿qué ocurre? Se disminuye el activo. Pero por eso le preguntaba en qué caso usted se imaginaba que la previsión le va a aumentar el rubro. Profe, y si el supuesto fuera que hago una previsión para comprar un bien, pero después cuando lo voy a comprar el bien, o sea, tiene un menor precio, ahí gané porque previsioné de más. En ese caso, ¿cómo sería? Pero escúcheme siempre lo que dije. Yo dije que la previsión es un cargo que se hace al cuadro de resultado bajo un cálculo estimativo para prever un evento que puede o no ocurrir. ¿Está? Entonces, hay que tener en cuenta que la previsión es eso, es prevenir que pueda llegar a ocurrir un evento. Vamos a suponer la de pasivo. Usted hace una previsión porque durante determinada cantidad de años se ha dado cuenta de que en su empresa se producen determinada cantidad de despidos. Pero no implica que ya hizo un despido en este ejercicio o que van a ocurrir todos esos despidos en este ejercicio, sino que usted en base a su experiencia
hace un cálculo estimativo de un hecho que puede llegar o no ocurrir. Puede que en ese año no se produzca ningún despido. Usted cuando hace una de activo dice, yo vendo y de las ventas, cuando yo paso determinado nivel de ventas, sufro una incorrelidad del 10%. Pero no quiere decir que ya se le produjo el 10% de incorrelidad. Es un evento que usted calcula estimativamente, como dice la definición, estimativamente, y el evento puede llegar o no ocurrir. Pero lo que usted me está diciendo, usted da un anticipo. Un anticipo ya es una cuenta de crédito. Usted le está dando plata a alguien para que le dé algo. O sea, ya no es un cálculo estimativo. ¿Se da cuenta? Estos son cálculos estimativos en los cuales, para que sea previsión y pueda estar en el estado contable, yo les dije que tiene que haber una razonabilidad en el cálculo y una razonabilidad en la ocurrencia. Yo no puedo previsionar cualquier cosa. Es decir, y no puedo hacer una previsión en la cual no pueda calcularlo el monto, porque si no estoy faltando a la veracidad en la cifra en el estado contable, porque yo no sé el grado de probabilidad, porque no lo sé, y tampoco puedo hacer un cálculo razonablemente objetivo de ese hecho que no sé, que a lo mejor no ocurra nunca, o sea que no tengo ninguna base razonable para estimar, digamos, el hecho ese que estoy previsionando. Profe Acosta. Sí. ¿Puedo intervenir? Sí. Monto de cálculo cierto para hacer frente a la posible ocurrencia de un hecho incierto. Y tomo la palabra del profe Acosta, razonabilidad. Razonabilidad por sobre todas las cosas a la hora de determinar el importe. Acuérdense que esto se hace para no castigar ejercicio futuro, por eso lo constituyo fecha de cierre, entonces con más razón juega ahí el tema de la razonabilidad. Hay dos preguntas acá en el chat, Tino, de dos chicos, te la traslado. Sí. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, perfecto. La primera, si tenemos un crédito, para un cachito. La primera es, no termino de entender, pregunta Santiago, la constitución por diferencia. O sea, ¿diferencia entre qué? No, eso pregunta Santiago acá en el chat. Santiago, acláramela más a la pregunta, ¿diferencia entre qué? Se debe referir a que vos le dijiste que se reexpresa por diferencia. O sea, la constitución se constituye de acuerdo a las normas contables, a los principios de contabilidad. Sí. O sea, eso es otra cosa. Ahora, que nosotros las reexpresemos por diferencia depende del carácter de la previsión. A eso se refiere, me parece. Bueno, creo, profe, creo que se refiere a que usted dijo que el saldo era igual a menos los usos más la constitución, algo así. Al menos yo tampoco... me quedó claro la fórmula cómo era. Las formulitas, escúchenme chicos, las formulitas que nosotros le damos para las distintas previsiones, la de activo y la de pasivo, no es más ni menos que el movimiento de la cuenta. Ustedes fíjense, imagínense el mayor de la cuenta previsiones. Empiecen con un saldo inicial, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tiene un saldo. ¿Qué es lo que hacen? La uso, resto del saldo inicial, resto el uso. Hago una constitución, la sumo porque aumento y eso me da el saldo final. Simplemente esas tres operaciones son las que me muestran el movimiento de la cuenta y simplemente lo que hacemos nosotros es mediante esa formulita reexpresar los elementos de la cuenta con esa salvedad desde qué momento, porque desde ese momento en que nosotros hacemos la salvedad en el uso, es porque ahí hay un movimiento de capitales expuesto. Pero siempre es a los efectos de la reexpresión. No es que nosotros restamos o hacemos una diferencia entre tal cosa y tal otra. Es decir, sí, por supuesto, si ustedes van a leer un estado de situación patrimonial, van a decir, tengo ventas por 100,
menos la previsión deudores incobrables por 10, eso es un subcálculo, digamos, y el total del rubro es 90. Es decir, tengo un valor de realización de ese rubro. Es decir, lo que yo vendo menos lo que tengo previsto por mi experiencia en base a un cálculo razonable que no voy a cobrar. Más o menos queda ahí la respuesta. Sí, profe, al menos yo lo entendí. Muchas gracias. Bueno, la otra, Marco, ¿cuál era? Ahí voy. ¿Puedo agregar una cosa ahí, Tino, con ese tema? Sí, agrega todo lo que quieras. Mira, el kit de la cuestión, porque parece que pasa desapercibido, se reexpresa por diferencia. Toda constitución previsión que modifique el capital expuesto a la inflación se reexpresa de esa fecha. Toda constitución previsión o recupero que no modifique el capital expuesto a la inflación, o sea, vos analizás en el asiento contable si cambia o no cambia el capital expuesto, se reexpresa por diferencia. Esa es una regla, anótenlo, es una regla mnemotécnica si se quiere. Eso es así siempre. Ignacio, profe, una consulta. Si tenemos un crédito de apuesta, la previsión es expuesta y que se trate de un crédito con sobreprecio de devengar, ¿la previsión tiene incluido el sobreprecio? Eso pregunta. Bueno, yo ¿qué les dije que siempre? Que la previsión sigue la misma trayectoria o el mismo rumbo que la cuenta principal. Si la cuenta principal, deudores por venta, está en moneda extranjera, seguirá siendo pasará, en vez de ser expuesta, a ser una previsión no expuesta y guardará la misma proporción que en materia contable, por lo tanto la debo reexpresar. Si la cuenta principal tiene sobreprecios, indudablemente que lo voy a disminuir por los sobreprecios, y como dije yo que la previsión sigue sigue razonablemente el comportamiento de la principal. Si la principal disminuyó por algún motivo, la previsión también tiene que disminuir porque tiene que seguir guardando la misma proporción. O sea, si disminuye por sobreprecio, también la previsión va a disminuir. ¿Está? El que hizo la pregunta esa, ¿se siente satisfecho? Muchas gracias. Bueno. Acá pregunta Sebastián. ¿Las previsiones positivas no es que no se contabilizan por el principio de prudencia? No sé dónde escuchó previsiones positivas, pero no hablamos nunca de previsiones positivas. Exactamente. No es por cuestión de prudencia, digamos. La previsión es positiva en algún momento en algún momento de la doctrina contable a alguien se le ocurrió, fue una cuestión, digamos, insólita, digamos, porque, digamos, uno está acostumbrado a previsionar que ocurra un hecho futuro que le puede causar, si es un activo, una disminución, o si es un pasivo, digamos, una deuda. Eso fue siempre el concepto. En la doctrina contable, algunos autores que empiezan a inventar, trataron de inventar alguna previsión positiva, yo creo que se basaron en algún impuesto vigente en esa época, en la cual se podía obtener, digamos, una diferencia o una mejora impositiva si ocurría un determinado hecho. Pero bueno, eso tuvo más detractores que gente que lo apoyó. Por lo tanto, si ustedes se fijan, hace mucho tiempo que ninguna presentación de estados contables, ya ven que la 8 o la 9 no traen previsiones positivas. ¿Está contestada? Bueno,
Tenemos una aceptación tácita por el silencio. Bueno. Profe. Sí. Una consulta. Con respecto al uso de las previsiones de activos, dijo que había que sacar la proporción que se había usado y reexpresarla después al cierre. Sí. El saldo inicial y el uso probablemente estén en moneda de diferentes tiempos. El uso, hay que sacarlo, el porcentaje del saldo inicial al momento, digamos, inicial, o hay que... No. Te dije yo que se resta la previsión en el porcentaje reexpresado, ¿no es cierto? Vos en el punto anterior que hiciste, saldo inicial, vamos a suponer 100 por 2 lo llevaste al cierre, 200. El segundo paso es ¿cuál? El uso, que es una proporción del uso sobre el valor actualizado. Si yo contablemente utilicé el 10%, ¿qué es lo que hago? Hago el 10% de los 200, que es el saldo inicial ya llevado al cierre. Por lo tanto, cuando yo resto el uso ese, lo estoy haciéndolo en moneda homogénea, porque el saldo inicial está llevado al cierre y yo saqué una proporción del uso de ese saldo inicial llevado al cierre. Por lo tanto, la resta es coherente porque están en moneda del mismo poder adquisitivo. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿cierto? Es decir, yo tengo saldo inicial 100, por 200 lo llevo a 200. Usé el 10%. Entonces, ¿el uso cuál es? El 10% de 200, porque 200 ya está el cierre, 10% la proporción, entonces la moneda es homogénea, puedo decir saldo inicial menos uso, porque los dos están en una moneda del mismo poder adquisitivo. Por eso dije la proporción del uso en moneda de cierre. Profe. Sí. La lógica sería que si reexpresáramos el uso, estaríamos como reexpresando 2 veces, haciendo como un ajuste 2 veces. ¿Por qué? Porque recién le entendí a usted que que tomaba el saldo al inicio, lo reexpresaba en moneda de cierre. Sí. Y de ahí tomaba un porcentaje de lo que se había utilizado. Sigan en la cuenta. Saldo inicial menos uso, constitución en la incógnita y saldo final, ¿no? Saldo inicial, ¿qué les dije? Lo reexpresan por todo un año porque está en moneda de poder adquisitivo del inicio. La proporción del uso, sacan contablemente qué proporción usaron y esa proporción se la aplican al primer valor que es el saldo inicial llevado al cierre. Entonces, ahí restan un saldo inicial llevado al cierre menos la proporción que usaron en moneda de cierre, la constitución en la incógnita y el saldo final es el saldo que ustedes tienen en el estado de situación patrimonial. Sumando algebraicamente, saldo inicial menos uso, saldo final, da el de la constitución. El movimiento de la cuenta. No es que resto 2 veces algo. ¿Cuál es las 2 veces que usted piensa que resta? No, profe, no, si yo lo entendí perfecto, sino que a lo mejor la confusión estaba en el proceso o sea, en la reexpresión, ¿me explicó? No. ¿En qué parte de la reexpresión? Que a lo mejor alguno de los compañeros, como me pasó a mí al principio, pensaban en llevar el saldo inicial a moneda de cierre y el porcentaje que se había usado también a moneda de cierre, pero no, porque ya tomando el porcentaje del saldo ajustado ya estaría, digamos, en moneda homogénea, ¿verdad? Claro, es para simplificarte la cuenta, pero claro, si vos el proporción del uso lo llevás hasta el cierre tampoco está mal. Está bien, perfecto. Lo que sí, ustedes nunca deben sumar o restar capitales que no sean homogéneos. O sea, todo que Marcos le dijo, toda cuestión de tiempo, todo es una cuestión de tiempo. Es decir, si ustedes tienen monedas de 2 poderes adquisitivos distintos, tienen que igualar la moneda de poder adquisitivo a efectos de sacar algún resultado positivo o negativo, pero real de eso. Entonces, si ustedes
tienen el saldo inicial llevado al cierre y tienen que hacer un uso, porque cuando usan la previsión de bienes de cambio, usan la previsión de la existencia inicial de bienes de cambio. No utilizan la previsión del cierre, usan la previsión del inicio. Si a ustedes se le produce una rotura y se le produce un incendio, esa es una proporción del uso de la previsión inicial. Entonces, si ustedes a la previsión, al saldo inicial lo llevaron al cierre, al uso, en la misma proporción, deben quitársela, digamos, en moneda homogénea a esa saldo inicial que está llevado al cierre. Siempre tienen que trabajar con monedas homogéneas. O sea que si ustedes tienen 100 y utilizaron contablemente el 10% y el capital y el saldo inicial, les dije que yo les dio 200, hacen que el uso sea el 10% de 200, que son 20, esos 20 del uso ya están en la proporción que corresponda y en moneda de cierre. ¿Me queda claro? Claro, profe. Ahí estaba mi duda en cómo sacar la proporción, porque digamos el uso y el saldo inicial estaban en momentos diferentes del tiempo. Claro. Por eso yo digo, para no hacer otra cuenta, vos ya sabes que sacar la proporción contable que usaste, y como vos sabés que el saldo inicial ya lo rebaste el cierre, a esa proporción se le aplicás a ese saldo en el paso anterior, al saldo inicial llevado al cierre, y ya tenés el uso en moneda de cierre. ¿Te ubicás ahora? Sí, profe, gracias. Bueno. Tino. Sí. ¿Vos terminaste ya con las previsiones? Sí. Acá quedó colgando una preguntita de Santiago que dice, o sea que sería similar a la reexpresión del costo de mercadería vendida, es decir, desdoblando operaciones. No sé, la verdad que no, bueno, contesta vos, no, me parece a mí que no es tan así, pero bueno, contéstalo vos, Tino. No, es decir, ¿en qué lo asimila, señor, usted a eso? Porque estamos hablando de dos cosas distintas, ¿eh? Una cuestión es previsión y otra cuestión es el costo de mercadería vendida, dos cuentas que se manejan y cuyo sentido es completamente distinto en el estado de resultado. Una es el costo de lo que usted vende y otra es una estimación de un evento que puede llegar o no a ocurrir. Y aparte los movimientos que usted trabaja para obtener el costo reexpresado o la constitución reexpresada son distintos. Marinelli les comentó distintas formas de sacar el costo, pero vamos a ver que usted está pensando en el de diferencia de inventario. El de diferencia de inventario es existencia inicial de bienes de cambio más compras, que eso no tiene nada que ver con las previsiones, ni con el uso, ni con nada de la previsión, menos existencia final. Es una cosa separada, pero no tiene nada que ver, digamos, de ese tema. No sé en qué lo asimila usted. ¿En qué lo asimila que le dice que es parecido al costo? Profe, el compañero dice en el chat en la forma de reexpresar. No, porque está reexpresando. No, me parece a mí que está mal interpretado ahí lo que. ¿Querés que Tino que ponga un Excel acá? ¿Puedo compartir una pantalla, un Excel? Sí. Lo que pasa es que el señor dice sí, que hay una suma algebraica también en el costo, existencia inicial más compra, menos existencia final. Pero en la previsión hay un saldo inicial de previsión, hay un uso de previsión, hay una constitución previsión y hay un saldo. Y usted busca la constitución, uno de los tres elementos que forman o conforman el saldo de la cuenta. En cambio, el costo de mercaderías vendidas tiene esos, haciéndolo simple, tiene esos tres elementos: la existencia inicial, que la lleva el cierre, las compras que la lleva el cierre, menos la existencia final, que ya está en moneda de cierre si ve la cuenta patrimonial. Pero acá nada que ver la metodología, ni nada que ver el sentido de las cuentas,
¿Vos, Marco, le querés hacer algo? ¿Lo entendió, señor, o no? Sí, si quieres, comparto un Excel rápido para que vean cómo se reexpresa por diferencia. Rápidamente, si querés. Sí, pero viste que no tienen nada que ver las cuentas. Ese es el tema. Sí. A ver. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve Sí, la profe. pantalla? Perfecto. Bueno. Chicos, vamos a partir de lo conceptual, como le dijo el profe Acosta. Cuando se trata de previsiones que modifican el capital expuesto, se reexpresan directamente de la fecha que lo modifican. Ahora, hay previsiones que no modifican el capital expuesto, por eso se reexpresa por diferencia. ¿Qué significa reexpresar por diferencia? Significa que obtenemos la real constitución o el real recupero de la previsión a través de un cuadrito de doble entrada justamente por diferencia. ¿Cómo? Reexpresando cada uno de los componentes del saldo. Que sería, como dijo el profe Acosta, ¿qué sería? Y reexpresar el mayor de la cuenta previsión. Hasta ahí vamos, o sea, tener en cuenta eso que es fundamental. ¿Cuáles son las que se reexpresan en forma directa y cuáles no? Por ejemplo, ¿cuáles se reexpresan de esta manera por diferencia? Las de bienes de cambio, que nunca modifica el capital expuesto, las constituciones de previsiones de bienes de cambio, y también las constituciones de previsiones para despido o para juicios. Siempre se reexpresan por diferencia. Por eso acá le voy a poner, ejemplo, las de bienes de cambio, barra para despidos o para juicios. Profe, Sí. me consulta, ¿podría explicar de vuelta el profe Acosta o alguno de ustedes cómo nos damos cuenta, digamos, de cuándo afecta el capital expuesto y cuándo no? Y mira, ahí ya que estoy en línea. Escúchame, ¿cuándo lo afecta? Marco ya le dio una clase de estado de variaciones de capitales expuestos. ¿Cuándo se afecta el capital expuesto? Cuando vos lo movés, o lo aumentás o lo disminuís. Y el capital expuesto, ¿qué es lo que es? Activo expuesto menos pasivo expuesto. Si vos movés dos cuentas del capital expuesto, no se produce ninguna variación de capitales expuestos. Por ejemplo, pago con caja a proveedores. Las dos son expuestas, por lo tanto, no se me produce variación de capitales expuestos. Ahora, compro un bien de uso en efectivo. Tengo el efectivo, caja, que es expuesto, y bien de uso, que es no expuesto. Entonces ahí se me produce una variación de capitales expuestos. Y acá es lo mismo, es decir, vos tenés que fijarte, como dice el contador ahí, que cuando vos en el asiento registrás el asiento y te fijas que hay una cuenta que es expuesta con una no expuesta, ese es un movimiento que afecta el capital expuesto. Si son dos cuentas, para cualquier rubro te va a servir. Si son dos cuentas no expuestas, no te modifican el capital expuesto porque son las dos no expuestas. Y si son las dos expuestas, como es debe y haber, se van a neutralizar. Como te dije yo, pago en efectivo a proveedores. Disminuyo caja y disminuyo proveedores, o sea que el capital expuesto no se modifica, sigue siendo el mismo. Claro, profe, perfecto. Vamos a ver porque a lo mejor ustedes lo ven más fácil con un ejemplito. Vamos a suponer un caso de una constitución previsión para despido, llega fecha de cierre del balance de la empresa, nos dice el abogado, che, vamos a constituir una previsión, de acuerdo a los cálculos, una previsión para despidos que es de 1.000 pesos. ¿Tá? Ese número nos lo brinda la asesoría legal de la empresa y nos dice, y más o menos las previsiones para despidos rondan ese número. En función de digamos, de los convenios colectivos de trabajo, de la escala salarial de los convenios a esa fecha. Entonces, en función de eso y en función a los datos históricos de las constituciones, previsiones que viene haciendo la empresa, se constituye previsión para despido por 1.000 pesos. O sea que la cuenta de pasivo está correctamente expresada a fecha de cierre. Porque está, primero que es de carácter no expuesta y segundo que está fecha de cierre porque se hace sobre la base de cálculos realizados a esa fecha. ¿Ok? Cuando voy a hacer el asiento contable en la constitución previsión, hago constitución previsión a previsión por 1.000 pesos. Constitución previsión que del estado de resultado es no expuesta.
previsiones no expuestas, o sea que no modifique capitales expuestos, ¿está? Por eso se ajusta por diferencia. O sea que previsión para despido está fecha de cierre, no hago nada. ¿Cómo reexpreso la constitución previsión? Por diferencia. Vamos a suponer que tenía un saldo inicial de 10.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que usé durante el periodo 5.000 pesos. Y vamos a suponer que constituí. Vamos a suponer que utilicé los 10.000. Vamos a suponer que constituí por 1.000. Saldo final. Pesos, que es el saldo que tienen contablemente a fecha de cierre. ¿Está? O sea, usé toda la previsión que tenía al inicio. Estamos haciendo supuestos, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. El saldo inicial se reexpresa por el coeficiente de todo el año. Vamos a suponer que esta empresa cierra en diciembre 19, o sea que esto es diciembre 2018. El uso se reexpresa del momento del uso. Vamos a suponer que tenía 10 lucas de previsión al inicio, la usé porque tuve que pagarle una indemnización por despido de un empleado. Vamos a suponer que fue en mayo del 2019. ¿Está? ¿Por qué se reexpresa el uso del momento del uso? Porque ahí, ¿ustedes qué asiento hacen? Tec, 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 tec. ¿Qué asiento hacen? Previsión para despido a caja. Previsión para despido no expuesta y caja es expuesta. ¿Está claro? Por eso la previsión se reexpresa, el uso de la previsión se reexpresa desde el momento del uso, porque ahí modifica el capital expuesto. No expuesta con expuesta. Y la constitución es lo que nosotros decimos que surge por diferencia. Vamos a suponer que el coeficiente de todo el año es 2. Vamos a suponer que el coeficiente de mayo es 1,5. El resto, vamos, ¿cuál sería? Si yo les digo que la previsión está correctamente expresada a fecha de cierre, el saldo final, la columna del saldo final coincide tanto el BO como el BOA, porque está correctamente expresada a fecha de cierre. Por eso acá pongo 1.000. Este es un dato dado. Por ende, si lo saco por diferencia, 10 menos 15 para llegar a 1.000, ¿cuánto me queda acá? ¿Cuánto me queda? 4.000. 4.000 ¿con qué saldo? Negativo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Ok. Por eso decimos que sale por diferencia, porque sale por diferencia en el resto, con el resto de los conceptos. El saldo inicial reexpresado que lo tengo, el uso reexpresado que lo tengo. El saldo final que lo tengo porque coincide el BO con el BOA, porque está correctamente expresada a fecha de cierre. La previsión está hecha sobre cálculos realizados a fecha de cierre. Una ¿Estamos de cosa, acuerdo? En este ejemplo se nos da una paradoja. Fíjense. ¿Qué pasa? Cambia el signo de la previsión, que originariamente era como resultado negativo. Acá cambia el signo. Si cambia el signo, significa que cambia el carácter del saldo, o sea que tengo un recupero en términos reales. Asiento de ajuste por inflación al 31 del 12 del 2019, agoto la previsión y hago RECPAN.
¿Ven ahí? Asiento de ajuste por inflación, rectan por los 5.000 pesos. Agoto el saldo de la previsión y tengo un recupero en términos reales. Bueno, justo me salió con un recupero. ¿Qué significa? Como cambia el signo de la constitución, que a valores nominales eran 1.000 pesos como un resultado negativo, acá cambia el signo, pasa, digamos, pasa ese signo positivo a ese signo negativo. El cambio de signo significa un cambio en el carácter del saldo. Por eso agoto el saldo negativo y lo cancelo y constituyo un recupero en términos reales, o me queda un recupero en términos reales. Pero fíjense, esto es lo que le decía el profe, cuál es el proceso de la reexpresión cuando hay una constitución que se reexpresa por diferencia. Justamente, ¿qué significa? Todos los componentes que son, todos los componentes que reexpreso son los integrantes del saldo del mayor de la cuenta previsión. El saldo al inicio, las variaciones del periodo que son el uso y la constitución y el saldo final. Hago homogéneo todo eso, ¿está? Con todos los datos que tengo. Y la constitución es la incógnita, sale por diferencia, porque todos los otros valores los tengo. Y acuérdense que en el caso este, puntualmente, como la previsión como cuenta patrimonial de pasivo está expresada a fecha de cierre, el saldo en el BO coincide con el saldo en el BOA. ¿Ok? Esto es por diferencia. Si yo tuviera una reexpresión, por ejemplo, de bienes de cambio, donde el uso no modifica el capital expuesto, porque me juega previsión a bienes de cambio, nueva expuesta con nueva expuesta, no hay cambio de capital expuesto, ¿qué pasa? Acá el uso se reexpresa como un porcentaje del saldo inicial y no de la fecha del uso, porque justamente no modifica. Entonces, ¿qué es lo fundamental acá que se lo dijimos con el profe Acosta desde el primer día? Si ustedes comprenden como corresponde cuándo hay una variación del capital expuesto y cuándo no, se les va a allanar el camino. Si ustedes comprenden cuáles son las características de las cuentas, cuándo una cuenta es expuesta y cuándo no, esto lo pasan de taquito, no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, si no agarran lo conceptual, este camino que estamos transitando se les va a poner muy complejo. Muy complejo. Cada cuenta, cada rubro tiene una consideración con respecto a la inflación. ¿Es expuesto o no expuesto? Ahí es donde ustedes tienen que aplicar el discernimiento. Si ustedes hacen discernimiento correcto con eso, esto pasa por un tubo. Si no lo hacen, se les va a complicar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que ya Marcos también se lo dijo, y yo se lo dije también ahí en el desarrollo, es decir, que tienen que siempre hacer comparaciones de moneda en el mismo poder adquisitivo. Vamos a suponer que esto puede ser engañoso, o ustedes se pueden pasarlo por alto. Supongamos que ustedes tienen una previsión para juicio o una previsión para, sí, vamos a hacerlo para juicio, de 100 pesos, ¿no es cierto?, al inicio. Y en marzo usan la previsión y la usan justamente por 100 pesos. O sea que al cierre, la cuenta previsión tiene saldo cero. Entonces, no vayan a comerse, digamos, el saldo de que como es cero, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque el cero surge de comparación de monedas de distinto momento. Los 100 que estaban al inicio, que son el monto de la previsión, y después se utilizó en marzo. Y la moneda de poder adquisitivo de diciembre no es la misma que de marzo. Por más que el saldo le dé cero, ustedes tienen que hacer en la cuenta previsión el cuadrito ese que les acabamos de decir y que le acabo de explicar también con un ejemplo práctico Marcos, saldo inicial, más uso, menos constitución, para ver realmente qué es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque están comparando 100 pesos de la cuenta previsión que estaba a 31 del 12 del año anterior contra los 600 pesos que utilizaron, que dejó la cuenta en cero, pero con plata de marzo. Por lo tanto, no vayan a cometer el error de no hacer nada porque el saldo es cero. Profe. Sí.
El saldo inicial de 10.000 pesos, ¿de dónde lo saco? Es un dato dado. Es un dato dado. Ah, bien. Chicos, estoy improvisando, tengan en cuenta eso. Para hacer el casito este estoy improvisando. El saldo, supongo que tengo un saldo inicial de la previsión de 10. Supongo que se usó por lo mismo 10.000 en mayo, donde el coeficiente es 1,5. Y supongo que después se volvió a constituir por 1.000 de acuerdo a la información que me dieron los abogados. Bueno, ¿tienen alguna otra preguntita? Si no, les doy el patrimonio neto. Bueno, la represión del patrimonio neto, fíjense ahí, tienen capital, primas de emisión, aportes irrevocables, reservas, resultados no asignados y resultados diferidos. Tino, ahí dejé de compartir yo la pantalla, ahora compartile vos la tuya, porque yo estaba compartiendo recién. Pará. ¿No lo ven a lo mío? No, profe. Bueno, ¿Lo vemos a usted? bueno. ¿Siguen sin verme? ¿Siguen sin ver la...? Sí, profe, no vemos su pantalla. Ahí. Espérenme un segundito. Chicos, mientras tanto les confirmo que pasamos el parcial al día que estaba previsto para el recuperatorio, el primer parcial. Si no me equivoco, es 2 de octubre. ¿Ahora lo ven? ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. el patrimonio neto entonces tenemos capital, yo les dije, prima de emisión, aportes irrevocables, reservas, después tienen resultados no asignados. No se escucha, profe. Tino, no se te escucha, a ver. Se quedó congelada la... Bueno, esperen un segundito, chicos.
Chicos, ¿cómo están? Aquí Peckerman. Ahí vuelve el profe Acosta. Bueno, profe. ¿Qué pasa? ¿Agarran algo o no agarran nada con este tema? ¿Cómo estamos? Bien, quedó muy claro. ¿Eh? ¿Cómo? Bien, quedó muy claro la explicación, ¿eh? Quedó claro, perfecto. Sí, sí. El ejemplo estuvo muy bueno, profe. Quedó más claro con el ejemplo. Sí, porque es un tema, bueno, las previsiones es un tema que hay que... Siempre el kit de la cuestión está en saber si se modifica o no el capital expuesto. ¿Y ese bailecito qué? Perfecto. Perdón, se me escapó. No sé, ¿qué bicho es ese? Es un pavo, creo, pero quise poner un emoticón de ok. Bueno, me quedó lindo chicos, ahí está el tema. Ahí se dio, este es un caso, ese que les puse ahí, es un caso que solemos tomar en los exámenes, porque algo que venía siendo un resultado de un carácter cambia a ser un recupero en términos reales por el efecto de la inflación. Si hubiera mantenido el signo positivo en ese caso, aumentaría el saldo de la cuenta previsión, sería previsión a regla. Pero bueno, tengan en cuenta eso. No sé qué le pasó al profe Acosta, de anda con problemas de internet. A ver. Profe. Sí, señor. Yo tengo una duda en términos financieros, digamos. Uno hace una constitución para una previsión de una cuenta que es expuesta. ¿No sería más rentable poder establecer, o sea, ese dinero que va a destinar a la previsión, utilizarlo en alguna inversión que genere un interés positivo y no estancarlo simplemente para amortiguar, digamos, el impacto del posible hecho que haga que disminuya el activo, digamos, o suba el pasivo? Sí, pero vos ahí no estás moviendo plata. Vos lo que estás haciendo a partir de un hecho que viene sucediendo en la empresa, vamos a poner el ejemplo concreto en las previsiones para despido. Es normal que vos tengas despidos en la empresa cada tanto, por ende ya la empresa lo viene midiendo y sabe que es una cuestión que se comporta de esa manera en forma histórica. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace que cada año carga al costo, o sea, manda gasto, un determinado porcentaje de la masa salarial en concepto de constitución previsión para no castigar a años futuros a partir de hechos que ocurren en realidad año a año, ¿me entiendes? O sea, que ocurre en ese ejercicio. Entonces, de esa manera lo va tratando de asignar al periodo en que realmente corresponde el gasto, pero no hay movimiento de tipo financiero ahí. Sí hay movimiento de tipo financiero cuando vos lo usás, en este caso que sería cuando, y cuando se te presenta la circunstancia a través de un despido, un juicio por despido, ahí usás la previsión y le pagas a los empleados el despido. Pero la constitución en sí no es un movimiento de tipo... No tiene un movimiento financiero ahí. Perfecto, quedó claro. ¿Ahí me ven ahora? Sí, pone la cámara. Ahí está. Perfecto. Y compartite la pantalla que recién la veíamos ahí. Ahí está. Perfecto. Nada, lo que maneja la tecnología, Tino, es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿Ahí? Ahí está. Entrale con el doble clic nomás y listo. Bueno, entonces en la represión del patrimonio neto le había dicho capital, prima de emisión, resultados diferidos, reservas, resultados no asignados y resultados diferidos. Les había comentado del capital. ¿No es cierto? Que eso fue hecho controvertido, durante algunos tiempos sí, otros tiempos no, se utilizó la fecha de aporte, pero bueno, se quedó de acuerdo a lo que técnicamente es más correcto, que es la fecha de suscripción. La fecha de suscripción es cuando ustedes hacen accionistas a capital en el momento que se suscribe, aparte que el capital de la sociedad es el capital suscrito.
La reexpresión del capital se muestra por separado en la cuenta de ajuste de capital, o sea, en la cuenta de capital queda el capital a valor nominal y en la cuenta ajuste de capital queda la reexpresión o el monto de la reexpresión del capital. Las primas de emisión se reexpresan desde la fecha de suscripción. ¿Se recuerdan a ustedes que eran las primas de emisión? Es decir, cuando ustedes hacen una emisión de acciones, la prima de emisión, algunos la interpretan como que es un plus sobre el valor nominal de la acción debido a que son nuevos integrantes de la sociedad y la sociedad ya tiene su tiempo de movimiento y de desarrollo, y otros lo consideran como una fuente de financiación que no es cara porque ponen como condición un importe superior al valor nominal, que es la prima de emisión, a los efectos de lograr una fuente de financiación. Después están los aportes irrevocables, que dice que se reexpresan desde la fecha de aporte o desde que se decidió su irrevocabilidad. El aporte en su momento puede haber sido un aporte revocable que está en el pasivo, y por lo tanto, cuando se va a reexpresar, se debe reexpresar cuando se hace el aporte o desde que se decidió su irrevocabilidad. Cuando ya, de acuerdo a la resolución técnica 17, se dice cuando un aporte es irrevocable, desde ese momento que se dice que es irrevocable, cuando hay un compromiso escrito por parte de quién va a ser el aporte. Y no se ve el power, no se ve el PowerPoint. ¿No se ve? No, se ve la pantallita tuya, pero no se ve el PowerPoint. Hacer doble clic y compartir. Bueno, para. ¿Ahora? Ahí sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, entonces lo que yo les decía de los aportes irrevocables se reexpresan desde la fecha de aporte o desde que se decidió su irrevocabilidad, porque al comienzo puede ser que el aporte sea revocable. Entonces, este sentido de que desde el momento en que se decidió su irrevocabilidad o de que se aportó, se hace a los efectos de que no se hagan esos aportes que nunca se aportan, digamos, en las empresas familiares, cuando hace falta para alguna circunstancia presentar una situación patrimonial buena, se hacen aportes entre como es familiar, se hacen figurar aportes que luego no se integran nunca. Entonces, ahora tiene que ser un aporte irrevocable, siguiendo todos los requisitos que dice la resolución técnica 17, es un escrito en donde se dice cuál es el monto, la irrevocabilidad, lo acepta, digamos, el directorio, y luego se trata como primera medida en la asamblea. O sea que entonces el aporte irrevocable se reexpresa desde la fecha de aporte o desde que se decidió su irrevocabilidad. Las reservas se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior. Y eso tiene correlación cuando hacen resultado no asignado. ¿Qué pasa cómo reexpresan resultado no asignado? El saldo inicial de resultado no asignado se reexpresa desde el cierre del ejercicio anterior. Ustedes han terminado, ¿no es cierto?, ajustando el balance de inicio, por lo tanto tienen una cuenta de resultado no asignado, pero la fecha de cierre del ejercicio anterior. Entonces la deben reexpresar desde el cierre del ejercicio anterior hasta el cierre de este ejercicio. Luego, ¿qué tienen que hacer?
Luego vienen las distribuciones que se hacen por asamblea de esos resultados no asignados. Dice, ¿cómo debo expresar? A cuentas que quedan dentro del patrimonio neto, por ejemplo, reservas ustedes sacan del resultado no asignado para crear una reserva o para aumentar una reserva, los dejan en el patrimonio neto, en la cuenta reserva, o sea, se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior, porque desde el cierre del ejercicio anterior vienen las utilidades que permiten crear esas reservas. O sea que las que están dentro del patrimonio neto, quedan dentro del patrimonio neto, se reexpresan desde el cierre del ejercicio anterior. Y a las cuentas que salen del patrimonio neto, se reexpresan desde la fecha de la asamblea, por ejemplo, dividendos en efectivo. O sea que las cuentas que salen, ¿por qué se reexpresan desde ese momento y no o distinto a la cuenta de reserva? Porque estas cuentas dividendo en efectivo va a ser una cuenta que va a ser un pasivo expuesto. Resultado no asignado es no expuesta y va a haber una cuenta de pasivo que va a ser expuesta. Entonces se produce un movimiento del capital expuesto. Una expuesta con una no expuesta. ¿Por qué? Porque salen del patrimonio neto y se convierten en un pasivo. Profe, con los honorarios a directores y síndicos, por Todo, ejemplo. exactamente. También. Sí, todo lo. Puedo hacerte esas son dos divisiones, no son muy complejas. Las que quedan dentro del patrimonio neto, si es que vos decís, ¿a dónde va esto que distribuyo? ¿Va a reserva? Queda dentro del patrimonio neto. ¿A dónde va? ¿Va en honorario de director y síndico a pagar? Se va al patrimonio neto y se va al pasivo. Entonces, es una cuenta que se reexpresa desde esa fecha. Son dos cuestiones nomás que tenés que tener en cuenta. ¿Hacia dónde va lo que vos distribuís? Si va al patrimonio neto, si es que queda dentro del patrimonio neto, se reexpresan desde el ejercicio anterior porque son utilidades del ejercicio anterior. Y las que salen del patrimonio neto, como está relacionando resultado no asignado, que es no expuesta con el pasivo, que puede ser honorario de editor y síndico a pagar, que es expuesta, hay un movimiento de capital expuesto, por lo tanto se reexpresan desde ese momento. Y los resultados diferidos, dice, se incluyen fundamentalmente saldos de revaluaciones establecidos por las normas contables hasta que puedan ser imputados a resultados o resultados no asignados. ¿Qué digo yo siempre de los resultados diferidos? Los resultados diferidos es un híbrido, porque siempre va a ocurrir estos problemas que después no se sabe qué hacer con los resultados diferidos. Porque un resultado está ganado o no está ganado. No hay resultados diferidos. Si ustedes se fijan en la definición de la partida doble, el patrimonio neto está formado por capital y resultados. Resultados asignados o no asignados. Y no dice de resultados diferidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando siempre se quiso tratar de hacer algún aumento de activo, ¿no es cierto? Y no jugarse mandándolo al estado de resultados, porque todo incremento de activos tendría que ir a una cuenta de resultados, porque es un resultado de tenencia, se lo mandó al patrimonio neto para dejarlo ahí un poco muerto, un poco sin alterar mayormente la cuestión, porque si lo paso al juego de resultados, después lo puedo distribuir, etcétera, etcétera. Entonces el resultado diferido es un híbrido, una cuenta híbrida, que está en el estado de situación, en el estado de evolución de patrimonio neto, y que es una cuenta que, de acuerdo a la resolución que lo creó, va a ser el tratamiento de la reexpresión que le ha dado. Según las últimas noticias referido a esto es, por ejemplo, que saldo por la reserva de la resolución técnica 48 y la reserva de la 31, se calculan en términos reales o se dejan en cero. ¿Qué significa que se dejan en cero? Se anulan contra resultado no asignado. Y si se recalculan en términos reales, ¿qué significa? Si yo hice un bien que lo revalué y toda la diferencia desde el monto revaluado al monto que tenía contablemente
lo pasé directamente al resultado diferido, es un resultado diferido nominal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde el momento que lo compré hasta el momento que revalúe, qué inflación hubo y sacársela a la cuenta o a la contrapartida del resultado diferido. Que es lo mismo que tendría que hacer si yo a eso hubiera hecho lo correcto y lo hubiera pasado como un resultado de tenencia positivo por ser un incremento de activo. Y siempre trabajar con capital financiero. Trabajar con capital financiero significa trabajar con pesos de moneda del mismo poder adquisitivo. Cuando trabajo con capital físico, ¿qué es lo que hago? Es decir, trato de mantener los bienes que tenían. Entonces, el mayor valor de un bien de uso lo mando al patrimonio. Pero les vuelvo a repetir, digamos, todas estas cuestiones ocurren cuando no se hacen correctamente, porque ¿qué se tendría que haber hecho para que esto fuera lógico y normal? Reexpreso el bien de uso para saber qué inflación hay y veo qué valor, por cuál valor lo voy a revaluar. Que por supuesto, si lo voy a revaluar, porque le voy a dar un nuevo valor, tendría que ser superior a la inflación que sufrió ese bien, para que me quede un resultado, digamos, verdadero, un resultado real. Porque si yo a un bien que valía 100 pesos le voy a hacer un revalúo técnico de 20 y la inflación fue de 30, indudablemente que no hice ningún revalúo, al contrario, perdí. Eso es en cuanto a resultados diferidos. Y en el capital, les recuerdo, siempre el capital, a pesar de que varias controversias que ha habido siempre a través del tiempo, el capital siempre es el capital suscrito, porque la ley de sociedades obliga que el capital, o dice que el capital es el capital suscrito. Bueno, con eso yo doy por terminado el tema de reexpresión de patrimonio neto. ¿Tienen alguna preguntita que hacer, chicos? Hola, ¿tienen alguna pregunta que hacer? No, profe, quedó claro. Gracias. No, profe, Bueno, gracias. bueno, que sigan bien. Hasta la próxima. Y no, ¿llegaste a dar el RNA? RNA lo llegaste a dar, ¿sí, no? Sí. Fue un ratito, perfecto. Sí, di todo. Entonces, terminamos, nos falta reexpresión de estado de resultado, entonces, nada más. Bueno. ¿Estamos? ¿Cierro, Marcos? Después nos hablamos. Bueno, un espectáculo entonces, un espectáculo. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, profe Acosta. Cada vez más tecnológico. Sí. Gracias por el ejemplito y aclarar algunos puntos, Marcos. Muchas gracias, profesores. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Profe, ¿podrá repetir lo de la fecha de buenas noches. que tenía? ¿De qué? La fecha del parcial que para el 2 de octubre, ¿puede ser? Sí, es la fecha del recuperatorio. Se lo voy a subir ahí por Evelia para que todos lo tengan. Lo vamos a notificar fehacientemente. Estamos esperando la que pasaría a ser la fecha del recuperatorio.